Ya, ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Bienvenido al encuentro de egresados y egresadas, ¿no es cierto? Y empleadores de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Es muy grato para nosotros siempre poder reunirnos, aunque sea una vez al año, ¿verdad? En esta oportunidad en modalidad online. Les cuento que esta actividad surge además en virtud de un diagnóstico que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, unos meses atrás, donde justamente les preguntamos a nuestros egresados y empleadores qué temática era de interés para ustedes para poder actualizar conocimientos. Y desde ahí surge justamente la Ujú. temática de autismo como una de las principales temáticas de interés. Por tanto, desde ahí organizamos una actividad y hoy día vamos a tener a dos docentes, ¿no es cierto? Uno probablemente a Catherine la conocen, a Juan Carlos les voy a contar un poquito, o sea, de hecho no lo conocen porque se integró recientemente a nuestro equipo. Así que nada, pues, estamos súper contentos de poder brindarles esta actividad. Recuerden que tenemos premios, ya premios al final de la actividad, se van a sortear al final del encuentro entre los asistentes. Ahí después de los saludos iniciales les voy a contar un poquito los premios que tenemos, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Tenemos dos saludos inicial. Primero de nuestra directora de escuela, doctora Mariela Valdebenito, que quiere brindarnos un saludo inicial a todos y todas. Mariela. Queridos exalumnos y exalumnas, un agrado nuevamente tener este encuentro con ustedes. Para nosotros es muy importante que nosotros sigamos manteniendo esta relación y este vínculo, que ustedes puedan contar con la escuela, que la escuela sea todavía un referente, ojalá en su vida profesional. Y parte de hacer estas charlas tiene que ver con eso. Nosotros ya cumplimos 20 años el año pasado. Este año tenemos otro hito y es que se generó el primer año de psicología con sede en Curicó, que también es otro avance que vamos teniendo como escuela. ¿Mm? Darle la bienvenida a Juan Carlos y los agradecimientos porque se acaba de integrar a nuestro equipo de docentes. Darle también las gracias a Catherine. El tema que ellos van a abordar es un tema, yo creo que sentido muy en boga hoy en día y sentido, yo creo, por todos nosotros que nos toca el cómo ir teniendo luces, ¿no es cierto?, Eh, respecto del autismo, sobre todo en la vida adulta. ¿Mm? Así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y que espero que sea una buena instancia de encuentro para todos. Muchas gracias, Mariela. Bien, y tenemos un segundo saludo inicial que es justamente de Mauro Rivera, que es el coordinador del programa Alumni de nuestra universidad, el programa de egresados y empleadores, y el que realiza justamente el seguimiento y que maneja la comunidad Alumni. Así que Mauro también quiso estar presente para darle un saludo inicial. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros egresados, también empleadores, a los académicos que están hoy presentes, a Mariela. Muy buenas tardes. Me sumo a las palabras mencionadas por la directora, es una temática súper relevante. Siempre ha sido relevante, pero ahora tiene mayor énfasis, sobre todo después de la ley y también en las organizaciones y las instituciones de educación superior. Un tema relevante y qué bueno que la escuela lo está abordando porque también es una necesidad que se ha escuchado mucho entre nuestros egresados y egresadas. Así que súper, súper importante. También un llamado muy breve de acciones que estamos haciendo en Alumni. Actualmente estamos implementando una nueva plataforma de empleabilidad que esperemos que esté operativa a principios del 2024, que tiene como objetivo principal generar redes de contacto, hacer asesoría personalizada para nuestros egresados y también para nuestros estudiantes, compartir redes también con empleadores, así que las y los invito a todos que si les llega un correíto sobre esta plataforma se puedan involucrar porque también es parte de ir generando este networking entre todas y todos. Así que muchas gracias y espero que sea una excelente actividad el día de hoy. Muchas gracias, Mauro, por tus saludos, ¿ya? Bien, antes de comenzar, les recuerdo seguir nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Faxa
@faxa_UCM y @alumni psicología UCM, donde también estamos constantemente brindando información, también la comunidad alumni, donde estamos, como les digo, brindando información de nuestra facultad, de nuestra escuela, de nuestro departamento, en términos de las distintas actividades que se realizan, como también de las distintas ofertas de capacitación y de oferta de posgrado que cuenta nuestro departamento y nuestra facultad, ¿ya? Antes de dar inicio a la primera presentación, les cuento y les recuerdo, ¿no es cierto?, que tenemos 4 sets de regalos que van a ser sorteados al final. El primero es justamente lo donó la comunidad alumni, ¿no es cierto? Acá tenemos un tazón alumni que va también con un libro donado por el profesor Claudio Rojas. O sea, ese sería el primer premio que vamos a sortear al final de la actividad. Tenemos otro premio donado por alumni, que son unos audífonos, ya, muy bonitos, unos audífonos, más un libro donado por la profesora Ingrid Ferguson y otro libro donado por el profesor Gonzalo Salas, ¿ya? Ese es otro set de regalo. El otro es un tazón muy bonito de bambú del Magíster en Salud Mental Infantil Juvenil, donado por ellos, o sea, por mí, ya, por el equipo, por el comité académico del Magíster, y un libro de Gonzalo Salas también, ya es el otro set. Y el último son estos 2 libros también, uno donado por la profesora Ingrid Ferguson, ¿no es cierto? Y otro donado también por Gerardo, ¿no es cierto? El libro que editamos con Claudio Rojas y Pablo Concha, así que ese otro set. Así que tenemos 4 sets de premios que van a ser sorteados al final de la actividad, ¿ya? Bien, vamos a dar inicio entonces a la actividad. Son presentaciones de aproximadamente 30 minutos como máximo, para después, al final de las 2 presentaciones, dar inicio a un momento de preguntas y dudas en el caso de lo que, si surge alguna duda de parte de ustedes, también pueden ir comentando sus inquietudes en el chat de la actividad, ¿ya? Así que bueno, presentamos a Juan Carlos Oliveros, tal como Mariela y se ha comentado, ¿no es cierto? Juan Carlos está recientemente incorporado a nuestro departamento, así que aprovechamos de darle la bienvenida a Juan Carlos, ¿no es cierto?, a nuestro equipo docente. Él va a presentarnos la ponencia titulada Camuflaje social y autismo en la vida adulta. El doctor Juan Carlos Olivero es psicólogo clínico adulto y doctor en psicología, con formación en neurociencia social y afectiva en la Universidad de Liverpool. Y su área de investigación son justamente cognición social y psicología experimental, y es académico del Departamento de Psicología. Así que Juan Carlos, bienvenido y puedes dar inicio a tu presentación. Muchas gracias, Gerardo. No sé si pueden ver mi pantalla. Se ve y se escucha en perfecto estado. Perfecto. Sí. Bueno, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este taller sobre camuflaje social y autismo en la vida adulta. Como decía Gerardo, mi nombre es Juan Carlos y actualmente me dedico a la investigación del autismo, específicamente en un aspecto que tiene que ver con la cognición social. Sobre todo en la etapa adulta, que es un poco lo que yo he ido realizando estos últimos años. Así que bueno, en estos 20 minutos, 30 minutos, quiero contarles un poco de qué es el camuflaje social y cómo se vincula con el autismo, y también las motivaciones de por qué algunas personas con autismo, vamos a decir autistas, usan el camuflaje para camuflar justamente sus síntomas, y también cuáles son las consecuencias que tienen este mecanismo que se utiliza en la salud mental. ¿Okay? Partamos definiendo algunos conceptos básicos para que podamos entender a qué nos referimos con el autismo, y luego vamos a hablar del camuflaje social. Bueno, el autismo, el trastorno del espectro del autismo como diagnóstico, vemos en el manual, en el 5º manual del DSM, de la APA, es una condición del neurodesarrollo que tiene distintos impactos, al menos en 3 niveles, y pueden impactar en la manera de cómo las personas se comunican y también interactúan con los demás. Tenemos dificultades, al menos en el ámbito de la comunicación, el lenguaje. También hay un patrón de conducta repetitivo y también hay alteraciones en la interacción social. Diversos estudios han documentado y han intentado caracterizar un poco las dificultades en el ámbito de la cognición social, que sería este ámbito que implica habilidades de empatía, de imitación, teoría de la mente, y actualmente tenemos una evidencia mixta respecto a dificultades en este ámbito. De hecho, algunos estudios más bien no demuestran que las personas con autismo tienen dificultades, más bien
al parecer tienen, de hecho, capacidades mucho más elevadas que aquellos que no tienen autismo. Bueno, el autismo tiene una prevalencia actual general de 16,8 casos por cada 1000 personas, y se estima que el diagnóstico oscila entre 3 y 4 veces más en hombres que en mujeres. Bueno, aquí puse un poco la imagen de este infinito que se ocupa en neurodivergencia, la neurodiversidad, que es uno de los símbolos que la comunidad autista reconoce como parte de sí mismos, este infinito, más que el puzzle, que por mucho tiempo se ha ocupado de este puzzle para un poco, a veces hasta como infantilizar un poco el autismo, porque sabemos que hoy en día que no solo se da en niños y niñas, sino también se da en adultos. Entonces, es un poco ahora el símbolo que la comunidad autista reconoce, y específicamente el infinito dorado lo reconoce como parte de sí mismo, como autismo. Y este infinito de varios colores sería el símbolo de la neurodiversidad. Entonces, actualmente tenemos una alta prevalencia, en Chile también la prevalencia es bastante alta, bueno, faltan muchos estudios todavía para poder determinarlo, pero más o menos entre 16,8 casos por cada 1000 personas. Durante muchas décadas, los investigadores se refieren al autismo como una condición predominantemente masculina. De hecho, las teorías de Baron-Cohen en Reino Unido sobre esta forma extrema del cerebro masculino, Baron-Cohen básicamente de la Universidad de Cambridge propone que los hombres tienden más a tener un cerebro que es más capaz para sistematizar, tienen mejores habilidades cognitivas en respecto, por ejemplo, a habilidades matemáticas, de cálculo. En cambio, las mujeres tendrían un cerebro que es mucho más dado hacia los demás. En este sentido, las mujeres tendrían más habilidades para empatizar, por ejemplo, o habilidades para poder entender los estados mentales de los demás. Desde ahí entonces que esta marcada forma masculina del cerebro autista ha hecho que el diagnóstico del autismo se dé mucho más en hombres que en mujeres. De hecho, actualmente los criterios diagnósticos que tenemos, que contamos en la actualidad, considera más bien una caracterización típica de un hombre, más que una caracterización que también sea para una mujer. Desde ahí entonces que existe este debate actualmente sobre cuáles son las características propias del autismo. Por ejemplo, por mucho tiempo se pensaba que una persona que no hacía contacto ocular era autista, pero hoy sabemos que una persona autista puede hacer o no contacto ocular y puede tener igual el diagnóstico de autismo. Desde ahí entonces que hablamos de un espectro, y por eso es tan individual el diagnóstico y es tan difícil también. Desde ahí entonces que al día de hoy los profesionales de la salud tienen dificultades para diagnosticar el autismo en mujeres, sobre todo porque en general las mujeres, debido a podemos decir, estereotipo femenino social, que la mujer tiene que ser más empática, en general la mujer tiene que ver con la maternidad, desarrolla habilidades de interacción, por lo tanto cuesta mucho más poder observar la sintomatología típica del autismo, que más bien se ha dado en un contexto del cerebro masculino propuesto por Baron-Cohen. Por otro lado, también estudios recientes sugieren que las personas con autismo pueden tener dificultades en la empatía cognitiva, es decir, la capacidad para comprender los estados mentales y también las emociones de los demás. Sin embargo, otros estudios han demostrado que las personas con autismo pueden tener una empatía incluso más elevada que aquellos que no tienen autismo, y también se ha demostrado en estudios recientes en Liverpool, en Reino Unido, que de hecho las personas con autismo no carecen de empatía en sí. De hecho, una de las cosas que nosotros postulamos en uno de nuestros estudios es que más que carecer de empatía, tiene que ver con que la empatía se ha medido mal por mucho tiempo. En general, la empatía se mide a través de cuestionarios de autorreporte, y eso siempre sesga los resultados. Por eso es que el desarrollo de tareas experimentales que miden empatía cognitiva y afectiva ha permitido incluso disociar esta empatía y ver que las personas con autismo sí tienen la capacidad para empatizar, y específicamente sí tienen la capacidad para poder compartir sus emociones con los demás. Como se ha medido mal la empatía por mucho tiempo, solamente con cuestionarios, ha hecho difícil incluso el poder pesquisar y poder caracterizar las habilidades de empatía en los autistas. Es desde ahí entonces que un poco lo que yo quiero comentarles con este taller
es que al día de hoy todas estas ideas de que las personas autistas tienen dificultades en empatía, tienen dificultades en teoría de la mente, más bien poco a poco se ha ido dilucidando y se han ido demostrando que al final no es tan así, sino que la medición de estas capacidades ha tenido distintos sesgos y específicamente tiene que ver por la forma en cómo se mide y también por cómo se conceptualiza y cómo se ve de alguna manera estas habilidades por diferencias de género. Como les decía, en general la mujer tiende más a estar preocupada por los demás o a estar incluso motivada a ayudar a otros, pero el hombre tiende más a sistematizar, que era un poco lo que proponía Baron Cohen. Veamos entonces qué pasa con el autismo en mujeres y por qué es relevante. Primero es relevante porque en general las mujeres adultas son menos diagnosticadas en comparación con los hombres y también es relevante porque las mujeres adultas pueden llegar a tener un diagnóstico tardío en comparación con los hombres, lo cual puede impactar negativamente en distintos ámbitos, en un ámbito personal, un ámbito familiar, también de salud mental y laboral, entre otros, académico también. Aunque al día de hoy ya sabemos y existe una mayor conciencia de que efectivamente el autismo también existe en mujeres, porque por mucho tiempo, como yo les comentaba, se daba esta idea de que existía más en hombres, aún todavía falta información y un estudio reciente, por ejemplo, identificó que las mujeres siguen siendo diagnosticadas erróneamente o incluso más tardíos que los hombres. Por eso entonces que el poder comprender cómo se desarrolla el autismo en mujeres es de suma relevancia, sobre todo en el contexto de salud, para poder establecer diagnósticos a tiempo. Porque un diagnóstico tardío, como yo les comentaba, puede tener un impacto también en la salud mental y también en otros ámbitos de la vida. Algo importante también a señalar es que la mayor parte de la investigación que tenemos hoy en día en autismo se ha desarrollado en Reino Unido. Pensemos que Baron Cohen, que es uno de los principales exponentes en este ámbito, radica en Reino Unido también, en Cambridge, pero también en Chile se están desarrollando algunos estudios y todavía estamos en pos de validar incluso escalas que permitan pesquisar el autismo a tiempo, como el cociente del autismo, que es una escala que incluso puede tener 10 ítems que permite poder hacer un pesquisaje rápido de la sintomatología, pero todavía nos falta llegar a tener muchas más herramientas de diagnóstico que nos permitan poder pesquisar el autismo a tiempo. Un estudio de Lai y colaboradores del 2011 sugiere que las diferencias entre hombres y mujeres en relación con el diagnóstico de TEA parece estar medida por distintas causas que son biológicas y cognitivas, como por ejemplo, se ha visto que en general las diferencias en el desarrollo cognitivo hace que sea mucho más difícil el poder diagnosticar entre hombres y mujeres. Por ejemplo, aquellas mujeres que tienen discapacidad intelectual, se ha visto que mujeres con DI, por ejemplo, son mucho más fácil de diagnosticar en comparación con aquellas que no tienen una discapacidad intelectual. En ese sentido, por ejemplo, las mujeres con mejores habilidades visuales y puntajes más altos en la escala VICE, por ejemplo, se ha visto que son mucho más difíciles de diagnosticar. Por esta idea, en el fondo, de que las personas con autismo tendrían dificultades incluso en ámbitos visuales y también en aspectos de cociente intelectual. Por otro lado, también las diferencias en empatía y en la sistematización, ya que las mujeres parecen ser más empáticas debido a habilidades de compensación social. Eso, como yo les mencionaba, también dificulta el diagnóstico y ha pasado. Muchos médicos, por ejemplo, incluso con pacientes que yo he tenido en la consulta, que han mencionado que el neurólogo al hacer contacto visual les dice, no, si tú haces contacto visual no tienes autismo, o el psiquiatra también les dice, no, ¿cómo vas a tener autismo si terminaste tu carrera, tienes una profesión? Entonces hay distintos estigmas también sobre estas diferencias de género en el autismo. Y sobre todo en el aspecto más de cognición social, que tiene que ver con la empatía, también al ser las mujeres más empáticas por naturaleza y más que nada por una compensación social, tienden a ser menos diagnosticadas. En consecuencia, Lai y colaboradores en el 2015 sugieren que existe un fenotipo femenino del autismo basado en la capacidad para enmascarar y o camuflar estos síntomas autistas. Entonces, este fenotipo femenino del autismo
también propuesto por la revisión de Hull y colaboradores en 2020, sugiere que las mujeres con autismo, las mujeres autistas, ocuparían el enmascaramiento o camuflaje social de los síntomas propios del autismo. Y ahora vamos a explicar este concepto que me refiero como camuflaje social o también denominado enmascaramiento. El camuflaje social básicamente es un comportamiento que implica distintas estrategias para poder camuflar o enmascarar los síntomas. Por un lado tenemos estrategias de compensación de síntomas de autismo, por otro lado tenemos estrategias de enmascaramiento y estrategias de asimilación. Las estrategias de compensación tienen que ver básicamente con aquellas estrategias usadas para compensar las dificultades sociales. Por ejemplo, las mujeres autistas han referido que ellas son capaces de aprenderse guiones para poder tener una interacción social mucho más llevadera, incluso para pasar como una persona no autista. Son capaces de aprenderse guiones, son capaces de aprenderse frases, poder incluso imitar, mirarse en el espejo para poder compensar sus síntomas de autismo. Por otro lado, el enmascaramiento tiene que ver con estrategias que ocupan las mujeres autistas para poder esconder estos síntomas autistas o también representar a una persona no autista. En el fondo es estar todo el tiempo con una máscara, haciéndose pasar como una persona sin síntomas de autismo. Y por otro lado, la asimilación son estrategias que se ocupan para intentar encajar con otros en situaciones sociales y también evitar la exclusión social. Por ejemplo, las mujeres autistas también refieren que ellas se esfuerzan para hacer contacto ocular, por ejemplo, para evitar ser vista como una mujer autista, ya que eso podría tener incluso algunos perjuicios en términos laborales, académicos, entre otros. Entonces, como se dan cuenta, el camuflaje social tiene que ver con un estilo de comportamiento que envuelve distintas estrategias de compensación, enmascaramiento y asimilación. Vamos a ver rápidamente el modelo de camuflaje social que se propone en 2018 de autismo y que contempla estos tres tipos de estrategias. Yo sé que no se ve la imagen, por eso vamos ahora a agrandarlo un poco. Las estrategias de compensación involucrarían principalmente, por ejemplo, voy a nombrar algunas, copiar el lenguaje corporal de otros o las expresiones faciales, aprender de las señales sociales desde la televisión, las películas o los libros, repetir los fraseos de otros, el tono, practicar expresiones faciales o el lenguaje corporal, ocupar guiones en situaciones sociales, usar estrategias sociales aprendidas de la televisión o de cualquier otro tipo de observación. Eso sería la compensación. Por otro lado, el enmascaramiento sería estar todo el tiempo, por ejemplo, monitoreando el rostro y mostrar cómo el cuerpo está relajado. Ajustar la cara, ajustar el cuerpo para que parezca relajado. También presionarse a hacer contacto visual, poner atención al rostro de las personas y también a las situaciones sociales. Y también pensar, ¿cierto?, sobre la impresión que los otros pueden tener de mí. Y por otro lado, en la asimilación, esta estrategia involucraría, por ejemplo, hacer conversaciones con otros, hacerlos pasar como una conversación natural, evitar la interacción con otros en situaciones sociales, forzarse a sí mismo a interactuar con otros, pretender ser normal, o incluso necesitar apoyo para socializar. ¿Okay? Un estudio reciente, el 2019, se preguntó cuáles son las razones o cuáles son las motivaciones del por qué las personas utilizan el camuflaje social, sobre todo las personas autistas. Una de los resultados de este estudio fue que utilizaban el camuflaje para comunicar sus ideas o trabajos, para desempeñarse bien en su trabajo en la universidad, para ayudar en el trabajo con compañeros de clase o colegas, para lograr que los demás le tomen en serio, por ejemplo, para reducir la incomodidad en las interacciones sociales, para obtener un ascenso, eso es como más en el ámbito laboral. También parte de los resultados del estudio demostraron que una de las razones era para ser amigos, para parecer atractivo para una posible pareja romántica, para ser simpático, conectar con los demás, encajar con los demás, demostrar éxitos, expresar confiabilidad y también expresar
inteligencia. Si se dan cuenta, estas son parte de las motivaciones que, al menos en el Reino Unido, han reportado las mujeres autistas de por qué estarían usando camuflaje social. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Y con esto quiero ya ir casi finalizando esta primera parte del taller, sobre cuáles serían las consecuencias del camuflaje social en el autismo. Bueno, lo que se ha visto es que el camuflaje social en autismo se ha asociado a problemas de salud mental, como por ejemplo el burnout, que es este síndrome de desgaste profesional, también el aumento en pensamientos suicidas. Las personas autistas también reportan sentir más ansiedad, sentirse más estresadas, y como si no estuvieran siendo su verdadero yo. Aquí hay un tema del sentido de la identidad. Y también las personas autistas informaron que enmascarar mostraron mayores síntomas de depresión y se sintieron menos aceptadas por los demás. O sea, hay todas unas consecuencias, no solamente en aspectos económicos, en aspectos de salud, sino también en aspectos de la identidad psicológica y también aspectos de salud mental específicos. Por lo cual es muy importante, con esto quiero enfatizar en esta idea, es muy importante considerar el autismo en mujeres. Sabemos que hoy en día es difícil establecer un diagnóstico de autismo, sobre todo en mujeres que no tengan alguna discapacidad intelectual o alguna otra comorbilidad, pero es importante poner atención también a lo que ellas reportan. De alguna manera vemos cómo el camuflaje puede llevarlas a tener incluso otros problemas de salud mental, y eso también aumenta el riesgo suicida y aumenta que los problemas de salud mental se mantengan en el tiempo. Como conclusión, la evidencia actual lo que sugiere entonces es que como profesionales de salud, lamentablemente no estamos familiarizados con la sintomatología de autismo en mujeres. Eso ha demostrado la evidencia, especialmente aquellas sin discapacidad intelectual. Y por otro lado también, actualmente tenemos una falta de especialización en el diagnóstico de autismo en mujeres, lo que se asocia también a falta de criterios diagnósticos apropiados para el sexo femenino, limitaciones en herramientas diagnósticas, lo cual parece contribuir a la falta de diagnóstico en autismo en mujeres y sobre todo también a que ellas puedan emplear el camuflaje como un mecanismo que pueda aliviar sus síntomas. Pero sabemos muy bien que en vez de aliviarlos, al parecer, también tiene consecuencias mucho más negativas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Muy interesante tema, ¿verdad? Así que vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Ya? Yo creo que probablemente hay muchas dudas respecto justamente a lo que tú acabas de abordar, así que la vamos a dejar al final para complementar también las dudas que puedan surgir en la ponencia de Catherine Morgado. Así que muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente por tu presentación. ¿Ya? Muchas gracias, Gerardo. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda presentación, que está denominada Diagnóstico en el autismo, avances, contradicciones y desafíos hacia el futuro, a cargo de la profesora Catherine Morgado Gallardo, quien ella es magíster en educación, diplomada en neuropsicología, especializada en evaluación en condiciones del neurodesarrollo. Actualmente lleva a cabo investigaciones asociadas a la validación de instrumentos de evaluación para el apoyo en el diagnóstico del TEA. Y como ustedes saben, ¿no es cierto?, es académica del Departamento de Psicología de nuestra universidad. Así que muchas gracias, Catherine. ¿Estás por ahí? Sí. Vamos a esperar que pueda confirmarle la tengo que ir con la pantalla. Ahí sí. Estoy No, compartiendo, Gerardo. no, o sea, nos vemos, se ve el Teams. Ahí sí parece. Ahí, pero tienes que. No Ahí, ¿no? aparece. Sí, pero no sé si a mí o a todos les aparece. Ah, no, ahí sí parece que estamos ok. Sí, 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 se ve bien. Se ve súper sí, bien. estamos se ok, ve te escuchamos bien, Katy, súper. sí. Ya. Ahí puse el puntero. Bien, voy a tratar de ser breve, aunque me parece que la presentación es un poco más extensa. Voy a enfocarme
en los aspectos más centrales de lo que les quiero comentar en este ratito, que está asociado justamente a los elementos que están vinculados al diagnóstico. Tal como vemos acá en la pantalla, si tomamos datos actuales de Chile, por ejemplo, los niños que están matriculados en los proyectos de integración escolar con diagnóstico oficial de autismo, creció del año 2015 al 2023 en un 1000%. Eso implica que se pasó de una matrícula de chicos que estaban participando, ¿cierto?, en estos proyectos de integración escolar de 3.000 o casi 4.000, ¿cierto?, a tener una matrícula de 43.000 casos al año actual. Ese aumento en la prevalencia, que parece explosivo, ¿cierto?, que ha ido ocurriendo también en otras partes del mundo, tiene que ver justamente con una mayor visibilización de una condición que en décadas pasadas, en tiempos pasados, estaba invisibilizada o muchas veces inclusive pasaba por diagnósticos asociados a otras esferas del neurodesarrollo, como lo que es la discapacidad intelectual, ¿cierto? En épocas pasadas, lo que se denominaba como retardo o retraso mental. Por lo tanto, lo que se visualiza es que no es que exista necesariamente una explosión, sino que hoy día se visibilizan estas condiciones que anteriormente no se visibilizaban ni siquiera en los manuales de diagnóstico, ¿ya? Aún así, lo que se espera un poco en términos de cifra de salud pública nacional es que este aumento crezca y luego llegue a una especie de meseta cuando ya se logre como estabilizar el diagnóstico en Chile. Tal como decía Juan Carlos, el diagnóstico en Chile sigue siendo focalizado más bien en niños y en niños varones. Y hoy día, sobre todo en los últimos años, ha ido avanzando un poco a la visibilización del autismo en mujeres y además la visibilización del autismo en personas ya adultas, ¿cierto? Sobre todo en adultos jóvenes. Otro elemento como dato es que en la época de pandemia, cuando estuvimos en periodo de confinamiento, los certificados por discapacidad en el COMPIN aumentaron de un 8 a un 16% y de ese aumento, alrededor del 70% de esas solicitudes justamente estaba asociada a una discapacidad asociada a autismo. Pensemos que en ese momento fue súper requerido porque en confinamiento muchas familias buscaban tener algún documento que permitiera sacar o salir con el niño, ¿cierto?, para que no estuviera tanto tiempo encerrado. Pero esos antecedentes, en el fondo, yo diría, este aumento como explosivo en esa prevalencia, en este diagnóstico, muchas veces ha llegado a esgrimir si estuviésemos casi como frente a una pandemia el autismo, ¿ya? Me hubiera gustado hacerle esa pregunta a ustedes, pero por lo acotado de la instancia, bueno, la respuesta de eso es no, ¿cierto? En primer lugar, porque la característica que tiene cualquier condición asociada a una pandemia es que es contagiosa, ¿cierto? Que se pega, que se transmite y por eso se masifica alrededor del mundo y esa es la característica esencial que tiene una pandemia. Bueno, el autismo todos sabemos que no se pega, ¿cierto? No es una condición, ni mucho menos una enfermedad que pueda estar asociada a una pandemia y más bien las respuestas de ese aumento tienen que ver con lo que yo comentaba recién. En Chile, además, producto de todo el movimiento social que generaron las personas, las familias, los profesionales ligados a niños y adultos con autismo, ¿cierto?, facilitaron que en marzo de este año se promulgara la ley 21.545, que es la ley de autismo, que está muy vinculada, ¿cierto? Porque uno podría preguntarse por qué una ley de autismo, ¿cierto? ¿Por qué no también una ley para personas con discapacidad intelectual, para personas con TDA, ¿cierto? Y particularmente con el autismo tiene que ver con la visibilización de esa condición y además porque el tratamiento, el apoyo que requiere un niño y una persona con diagnóstico de autismo es tremendamente caro por la multiplicidad y la intensidad de las terapias que se requieren, sobre todo cuando son pequeños. Por lo tanto, la ley vino a instalarse y ha tenido como varios matices, ha generado muy altas expectativas, sobre todo a nivel de las familias de personas con TEA. Y hay algunas cosas, si bien la presentación no está focalizada particularmente en esto,
probablemente podríamos hacer toda una jornada solamente para entender la ley de autismo. Hay que entender que la ley se articula en un ecosistema de otras leyes que están vinculadas a las atenciones, por ejemplo, de salud general en salud pública, a la ley que está relacionada con la atención en salud mental en Chile, la ley antidiscriminación, las leyes que tienen que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otras leyes que de alguna manera funcionan articulándose unas con otras. Concretamente, uno de los elementos más esenciales justamente tiene que ver con el establecimiento del diagnóstico y para eso el Ministerio de Salud tiene plazos de manera progresiva para instalar protocolos y establecer mecanismos para facilitar el acceso al diagnóstico precoz y la intervención temprana. Sin embargo, eso para muchas familias que están muy expectantes justamente respecto a la disposición de la ley, no es algo que esté funcionando hoy día. ¿Ya? Hay muchas personas que creen que una vez que estuvo promulgada la ley, esto ya estaba en funcionamiento. Y eso no es así. Es una cosa que tenemos que tener claro, sobre todo cuando trabajamos con familias, ¿cierto? Con niños y niñas, y sobre todo también en los contextos de salud y de educación, donde muchas veces se reciben demandas o consultas de este tipo. Por lo tanto, eso todavía no está funcionando, ¿ya? La ley tiene una característica de instalación progresiva y se espera que por lo menos exista una sala de atención integral por cada servicio de salud en el país. Los servicios de salud en el país son alrededor de 28 o 29 porque se dividen por región, pero las regiones que son más grandes tienen más de un servicio de salud, por lo tanto se espera que por lo menos en Chile existan unas 29 salas de atención integral, ¿ya? Pero eso todavía está en espera, digamos. Y otra duda muy importante respecto a eso es si el autismo se va a considerar finalmente o se va a incorporar a las garantías explícitas de salud. Es una discusión que ya se dio en su momento y que no ingresó y se va a volver a discutir el próximo año, el 2024, con grandes proyecciones o esperanzas más bien de que sí se incorpore al GES. Y si se llega a incorporar, va a ser decretado el 2025 para que ya probablemente del 2026 en adelante pueda estar dentro de la canasta de prestaciones del GES. ¿Ya? Y otro elemento que también por ahí ha sacado mucha consulta y mucho interés justamente tiene que ver con las implicaciones de la ley hacia el Código del Trabajo y a los estatutos administrativos, que en el fondo facilita que el trabajador, padre o madre o tutor legal que tenga un hijo diagnosticado con autismo, pueda salir de su trabajo cuando ese niño o niña, ¿cierto?, tenga algún tipo de desregulación grave que atente contra su integridad física y pueda de alguna manera ir a ayudar a hacer la contención en ese momento, ¿cierto? Y de alguna manera, sin ese trabajador tener perjuicio en cuanto a su contrato, sus horas laborales o a su salario, ¿ya? Eso sí, si nos devolvemos, eso sí está funcionando. En la página del Ministerio de Trabajo ya hay un documento que los padres o tutores que quieran adherirse a él o utilizar esa garantía pueden hacerlo a partir de esta nueva ley. Sin embargo, a propósito del diagnóstico, y a partir de ese punto hay que tener en cuenta que a partir de la ley de autismo, las personas, por ejemplo, que quieran utilizar ese beneficio a partir de la ley, por ejemplo, el de salir de tu jornada de trabajo para ir a apoyar a tu hijo, por ejemplo, que pueda estar en una condición crítica, necesariamente tiene que haber un diagnóstico formal, ¿ya? Y ese diagnóstico formal en Chile lo hace un médico, psiquiatra, ¿cierto? O un neurólogo infantil, que muchas veces se coayudan en este diagnóstico con equipos de salud, ¿cierto? Con profesionales como psicólogos, como terapeutas ocupacionales, como fonoaudiólogos, que de alguna manera ayudan a objetivar algunos síntomas que puedan ser propios del cuadro. Por lo tanto, actualmente, a propósito de la ley y de estas nuevas atribuciones, podemos tener en el escenario nacional, entre comillas, estas 4 condiciones, ¿ya? Tener una persona que tenga autismo, ¿cierto? Que tenga las características propias del cuadro, pero que por ese motivo no tenga un diagnóstico formal, ya sea porque no tenga acceso o incluso muchas veces la persona no quiere tener el diagnóstico y no va o no accede, ¿cierto? Voluntariamente a un equipo que, entre comillas, lo diagnostique, ¿ya? Sin embargo, si esa persona luego quisiese, o los familiares de esa persona o de ese niño, ¿cierto?, quisiesen, entre comillas, adherirse a algunos de los elementos de la ley, no podrían porque no tendrían, entre comillas, el diagnóstico formal, ¿ya? Pero podría ser, digamos, ¿cierto? Podría ser una persona que sí clínicamente cumpla con las características, pero que no tenga ese diagnóstico médico.
En el segundo lugar estaría una persona que efectivamente tiene la condición clínica del TEA, pero que cuente con el diagnóstico formal, ¿cierto? Entre comillas, esa etiqueta clínica que lo pone finalmente el médico. La tercera posición sería una persona que tiene TEA, que cuenta con un diagnóstico formal, ya sea niño o adulto, y que además tenga un certificado de discapacidad obtenido a través de la CONPIN. Eso es importante porque muchas veces se confunde o se homologa que tener autismo o estar dentro del espectro de autismo es sinónimo de tener discapacidad. Y eso no es así. No es necesariamente autismo igual discapacidad. La discapacidad tiene que ver con otros elementos, ¿cierto? Está muy vinculado a las barreras del entorno. En el autismo particularmente también está muy vinculado a si existe o no comorbilidad con discapacidad intelectual y otras alteraciones u otras condiciones, ¿cierto? Y eso es evaluado a través de un grado en el CONPIN, ¿cierto? Y a partir de eso la persona podría o no tener este certificado que acredite tener discapacidad, en este caso por salud psíquica, sensorial o mental, ¿ya? Pero hay una cuarta categoría, entre comillas, que sería una persona que tiene, ¿cierto?, las características clínicas de TEA, que tiene su diagnóstico formal hecho por un médico, que cumple los criterios de discapacidad dado por el CONPIN, por lo tanto tiene el certificado o la credencial de discapacidad, pero que además tiene un subsidio por discapacidad en caso de ser menor de edad, o tiene pensión por invalidez en caso de ser adulto, ¿ya? Esa es otra confusión porque muchas veces, a partir de la ley, las familias o los papás han pensado que solamente por el hecho de que su hijo tenga diagnóstico de TEA y porque tenga, incluso y aunque esté acreditado por algún grado de discapacidad en el CONPIN, necesariamente va a recibir un aporte económico por parte del Estado. Y eso tampoco va ligado, ¿ya? Para tener una pensión por invalidez o un beneficio de discapacidad, la variable que media es la condición socioeconómica, o sea, esa familia, en caso de que sea un niñito, ¿cierto? Y sean los padres los que solicitan, tienen que, entre comillas, tener la ficha de protección social y esa ficha tiene que dar cuenta de que esa familia tiene recursos económicos que de alguna manera requieren un apoyo económico del Estado, ¿ya? Entonces, hay varios elementos que hoy día a partir de la ley y a partir de las posibilidades, entre comillas, que otorga el diagnóstico, ya sea formal, no formal, si se acompaña o no, por certificado de discapacidad, etcétera, podría, digamos, presentarse en el escenario actual. Bueno, ahora vamos a entrar a algunos elementos de la distinción clínica del diagnóstico. No me voy a detener en las dos características esenciales, probablemente ya las conocemos, Juan Carlos también los mencionó en su presentación. Me voy a ir a otros temas que tienen que ver con eso. El diagnóstico dado por el DSM-5, ¿cierto? Además del diagnóstico propio de la condición que esté hoy día, requiere que se especifiquen niveles de apoyo, ¿cierto? Y el DSM especifica 3 grados de apoyo, el 1, el 2, el 3, que están asociados al nivel de gravedad, pero más bien está asociado a la ayuda, entre comillas, que necesita ese niño, esa persona, para poder desenvolverse en su vida cotidiana, ¿cierto? En función de la profundidad que puedan tener en la esfera de la comunicación e interacción social o las alteraciones que puedan ver en esa esfera, y a partir del clúster B, ¿cierto? Que son los comportamientos restringidos y repetitivos, ¿ya? Aquí también de repente se presentan algunas confusiones porque muchas veces se le asocia como de manera rígida y de por vida el grado o el nivel de apoyo que requiere el niño o la persona. Y muchas veces escuchamos decir, no sé, yo tengo mi niño, ¿cierto? Mi hijo y tiene un autismo grado 2, ¿ya? Y a veces puede que sea así. Pero ojo, que la caracterización clínica del autismo es súper compleja y muchas veces un niño en el ámbito de la interacción y comunicación social efectivamente va a clasificar como en el grado 2, ¿cierto? Que necesita un nivel notable, ¿cierto? De ayuda, pero a lo mejor a nivel de comportamientos restringidos y repetitivos tiene mayor necesidad, ¿cierto? Y puede estar en el grado 3. ¿Ya? Entonces, hoy día el diagnóstico no es una cosa que sea como inmutable en el tiempo y además la precisión de esto, más que para la etiqueta en sí, ¿cierto? Esto de andar así como grado 1, grado 2, grado 3, tiene que ver con la proposición de un plan de intervención. Por lo tanto, más que ayudar a la etiqueta del diagnóstico, sirve para los planes de intervención o los planes de tratamiento. Y otro elemento que hay que especificar, ¿cierto? Que lo pide el DSM, que es algo importante que también vamos a revisar, es si
tiene o no discapacidad intelectual acompañante, si existe o no alteración del lenguaje, o si incluso tiene comorbilidad con un trastorno de la comunicación propiamente tal, y estas asociaciones con posibles etiologías, factores de riesgo a nivel médico, genético, factores ambientales como el ácido valproico, que ya está comprobado. De hecho, acá mismo en la universidad hay profesores donde yo también participo, ¿cierto? Hay modelos que se usa, modelos experimentales, ¿cierto? Donde se usa el valproato como un factor etiológico de autismo. Y otras condiciones que puedan de alguna manera complejizar la condición, entendiendo que la comorbilidad en el autismo, tanto de alteraciones de salud mental como de otras condiciones médicas, es muy alta, ¿cierto? Y eso en el fondo complejiza la condición y complejiza también el manejo del cuadro. Bueno, nos pasamos ahora al CIE-11, ¿cierto? La versión del CIE-11 en relación al trastorno del espectro autista comparte los dos clústeres, los dos niveles nucleares, ciertos síntomas nucleares, que son mencionados también por el DSM, que los conocemos, ¿cierto? Que están ahí. Sin embargo, es importante hacer la comparación en estos dos manuales clínicos de relevancia mundial que se utilizan a nivel mundial. Recordemos que el DSM es de la organización de la Asociación Americana de Psiquiatría y la CIE-10, ¿cierto?, baja de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿por qué es importante en la revisión de los diagnósticos, ¿cierto?, y sobre todo en la investigación clínica? Porque no siempre coinciden los criterios diagnósticos en el DSM y en la CIE, ¿cierto? A veces los mismos cuadros tienen características diagnósticas distintivas y eso a veces dificulta mucho justamente el diagnóstico y sobre todo también la investigación clínica, ¿ya? Pero acá no pasó eso, afortunadamente. Sí hay una salvedad que, tal como en el DSM, te pide especificar si además hay discapacidad intelectual acompañante y si además hay alteración del lenguaje acompañante. En el CIE-11, a partir de los códigos que se establecen, ¿cierto? Es posible establecer estos 6 diagnósticos que, si ustedes ven acá en la lámina, para todos va a ser TEA, que es digamos, la etiqueta formal clínica que se utiliza hoy en día, ¿cierto? Y va a ir mediando sin o con discapacidad intelectual, ¿cierto? Que sabemos que es una de las condiciones que además más permea la condición. Y además va a ir en grado creciente, ¿cierto? Se va a ir conjugando en estas dos dimensiones si tiene o no discapacidad intelectual, y junto con eso va a ir creciendo o progresando en términos de la alteración, ¿cierto? O el deterioro del lenguaje funcional, que en la mayoría de los casos es determinar si se cumplen además los criterios para otro cuadro del neurodesarrollo, que es algún trastorno de la comunicación, lo que antes denominábamos TEL, ¿cierto? Que los fonoaudiólogos denominaban como TEL. Entonces, esto también es importante tenerlo porque muchas veces los distintos centros donde uno puede trabajar, ya sea salud pública, privada o en distintos países, ¿cierto? Se puede utilizar un manual u otro, ¿ya? Si avanzamos, otros elementos importantes asociados al diagnóstico tiene que ver con la etiología. La etiología del autismo, la causa exacta, el mecanismo neurobiológico exacto todavía no es conocido. Sí se sabe obviamente que hay mecanismos genéticos y ambientales que por ahí se conjuga, ya se estudia mucho todo lo que tiene que ver con la epigenética. Y hay muchos factores de riesgo o causantes etiológicos que ya están fuertemente estudiados y probablemente van a seguir estudiándose y van a ver cosas que a futuro también se sigan descubriendo a nivel de investigación, ¿cierto? Pero lo que se maneja hasta la fecha en términos de la etiología describe básicamente dos posibilidades, ¿cierto? Lo que es el autismo primario o idiopático, que en la gran mayoría de los casos es un autismo criptogénico, ¿cierto? Que cuando uno hace un análisis exhaustivo del desarrollo del niño a nivel prenatal, familiar, genético, etcétera, etcétera, parecieran no haber factores de riesgo que uno pudiese vincular a autismo, ¿ya? En esos casos, los autismos idiopáticos, por lo general se habla o se relaciona más bien con trastornos más puros, ¿cierto? Con un autismo más puro, donde hay un pronóstico que es muy variable, muy amplio, donde efectivamente vemos esta cosa como de un gran espectro de posibilidades y hay menos probabilidad de que exista comorbilidad con discapacidad intelectual.
Y en la segunda opción se estudian los autismos secundarios o sindrómicos, donde hay una base genética en muchos casos que es reconocible. En muchos de esos casos hay condiciones genéticas como el síndrome de Rett, el síndrome de X frágil, el síndrome de Angelman y muchos otros síndromes en mayor o menor grado que son síndromes genéticos que ya están estudiados, que dentro de las afectaciones o de las cosas que provocan en conjunto con otras condiciones, está también la probabilidad en mayor o menor medida de generar autismo, ¿ya? En estos casos, por lo general se observa un autismo de características más graves y también en gran parte de esos casos se observa también que hay una alta comorbilidad con discapacidad intelectual. Bueno, esto siempre lo pongo en las presentaciones porque es un mito que está todavía muy difundido. Las vacunas no provocan autismo, eso se estudió profusamente y se ha desmentido. En Chile, además, todas las vacunas que se hacen por salud pública, ¿cierto? Que están como dentro del Plan Nacional de Vacunación para niños y adolescentes, no tienen timerosal, pero aún así el timerosal se estudió y no causó autismo. Es un mito que se difundió por allá por la década del 90, ¿cierto? A finales de los 90, a partir de un médico en una prestigiosa revista inglesa, que luego se descubre que el estudio estuvo falseado. Bueno, a partir de eso, ¿cierto? A partir de ese hallazgo, obviamente eso se replicó, que es lo que pasa en la ciencia, se replicó por muchos otros estudios que logran comprobar que la relación no era causalística, ¿cierto? Pero además luego se comprueba que el estudio fue falseado, y tanto así que la revista tiene que retractarse del estudio, incluso con implicaciones legales para ese médico, ¿ya? Eso es importante y yo siempre lo pongo en las presentaciones porque eso en países europeos y en Estados Unidos promovió con fuerza el movimiento antivacuna. De padres que se negaban y que se niegan muchas veces hasta el día de hoy vacunar a sus hijos contra enfermedades que estaban casi erradicadas, ¿cierto? Ya hace varias décadas, incluso muchos años, muchas décadas, ¿cierto? Que hoy día en algunos de esos países han vuelto a brotar y algunas de ellas incluso tienen características de ser letales, o sea, poner en riesgo la vida del niño por negarse a poner una vacuna que hoy día se sabe que no tiene mayores, o sea, que en el fondo los riesgos son mucho menores frente a los beneficios y que además no causan autismo, ¿ya? ¿Qué otra cosa se sabe respecto a la etiología vinculada al diagnóstico? En algunos casos se puede hablar efectivamente de etiología y en otros casos, por la dificultad del estudio que ha conllevado, más bien se trabaja como factor de riesgo. ¿Qué nos muestra la investigación? Bueno, el primer mecanismo de elemento es lo genético, ¿cierto? Lo primero que se parte estudiando y donde hay quizás mayor estudio vinculado, que tiene relación justamente con estudios de gemelos monocigóticos, donde la probabilidad de tener a tu hermano gemelo con autismo es altísima, ¿cierto? Cercana o sobre incluso en algunos casos al 90%. El gen, el único gen así exclusivo asociado a autismo se nos ha encontrado, era como el deseo de los genetistas, ¿cierto? Pero han habido alrededor de más de 100 genes vinculados a distintas características asociadas al autismo. Lo que sí hay que destacar de aquello es que al menos 15 de esos genes, ¿cierto? Tienen que ver con el desarrollo neurológico temprano, ¿ya? Y otros genes que también se han relacionado al autismo están justamente asociados además a expresiones fenotípicas que tienen que ver con características muy comunes dentro del autismo, como alteración del habla, alteraciones gastrointestinales, alteración de la función inmune, ¿cierto? Un montón de cosas que son comórbidas o están presentes dentro del espectro del autismo. Sin embargo, también hay otros elementos que se han ido estudiando, ¿cierto? A nivel ambiental, a nivel teratogénico, ¿cierto? Hay dos fármacos que se sabe y que se han estudiado y por ende se usan a nivel incluso experimental, como yo les comento, acá en la misma universidad se utiliza ese modelo. La talidomida es un fármaco que probablemente no conocen porque es un fármaco que se sacó ya hace varias décadas del mercado. Era un fármaco con características sedantes que la farmacéutica de hecho lo promocionó como un fármaco seguro para darle a las mujeres embarazadas, para calmar como las jaquecas y los malestares iniciales del embarazo. Y lamentablemente no solamente no era adecuado, sino que además causaba alteraciones gravísimas en el niño, además de causar autismo, causaba alteraciones, malformaciones, ¿cierto? Y eso se sacó del mercado, pero hoy día, por ejemplo, sí tenemos el uso del valproato. El valproato o ácido valproico es un antiepiléptico que se utiliza, es un fármaco de primer uso para el control de la epilepsia. Pero además se da como regulador del ánimo en mujeres, sobre todo, que tienen trastorno bipolar.
Y lamentablemente, a pesar de que el año 2016 el Ministerio de Salud sacó una circular de la unidad que se encarga de la rotulación de fármacos en Chile, eso no ha bajado a atención de salud. Lo comento porque justamente por labores relacionadas con la universidad y con el tema, constantemente estamos como viendo qué se está haciendo en la atención primaria, por ejemplo, y yo me he topado muchas veces que al hablar de este tema con gente que trabaja en salud mental, eh, desconocen los efectos teratogénicos que tiene el ácido valproico y que de hecho en Chile, en países europeos, es mucho más restrictivo. Está prohibido el uso para niñas y a mujeres adultas en edad fértil, y en Chile yo creo que hemos sido un poco laxo con eso. De hecho, yo misma cuando trabajaba en salud pública, teníamos mujeres que tenían alta probabilidad de embarazarse y que estaba dentro de su canasta farmacológica seguir tomando ácido valproico. Y era como así, como si se da cuenta que está embarazada, avísenos para que no tome más ácido valproico. Por lo tanto, eso es complejo en términos de la posibilidad teratogénica que tiene respecto a causar autismo. Otras afecciones, por ejemplo, a nivel infeccioso, hay algunos virus que pueden afectar etapas gestacionales tempranas, que al contagiarse la madre puede, digamos, infectar al feto, y también se le ha asociado, hay mecanismos que están fuertemente vinculados a alteraciones del neurodesarrollo, y estos dos particularmente asociados a la etiología del autismo. A nivel autoinmune, también se han asociado anticuerpos específicos maternos, ¿cierto? Que de alguna manera pueden afectar, ya sea proteínas o linfocitos fetales, aunque está medio solapado porque muchas de las afectaciones autoinmunes que se han observado están asociadas también a mutaciones genéticas que en el fondo pertenecen a este nivel. A nivel perinatal, la prematuridad, sobre todo el prematuro extremo, sigue siendo un factor de riesgo para alteraciones del neurodesarrollo y particularmente para autismo, y además la prematuridad tiene otros factores de riesgo, ¿cierto? Madres que son fumadoras, madres que consumen alcohol, etcétera, etcétera. Y la última, que también es una de las menos conocidas, yo creo que ahora como se está hablando más, probablemente se conoce más, pero la única variable sociodemográfica que ha tenido correlación, todavía no se habla mucho así como de la relación causal, pero sí correlaciona, ¿cierto? Con el hecho de tener niños autismo, es la edad del padre al momento de la fecundación, ¿ya? Eso se viene estudiando hace un rato ya, de hecho en las indicaciones que se están trabajando a nivel nacional a propósito de los protocolos que se van a establecer por la ley de autismo viene, y por ahí ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la edad? ¿Cierto? Todos sabemos que, por ejemplo, para el síndrome de Down, el factor de riesgo en las mujeres es tener más de 40 años. En el caso del autismo, se maneja la edad de 50 años como un factor de riesgo. Y también se sigue estudiando respecto a la edad de la madre. Hay datos quizás no muy conclusos, también se habla de edad de la mujer por sobre los 40 años, pero también hay algunas evidencias que apuntan también a madres muy jóvenes, madres menores de 20 años al momento de dar a luz, ¿ya? Bueno, ¿qué tienen en común todas estos factores de riesgo, en algunos casos con mayor evidencia directamente asociado con etiología, ¿cierto? Que al parecer todas afectan el desarrollo neurológico temprano. Eso termina afectando procesos de conectividad funcional que después, ¿cierto?, expresan un fenotipo en términos del procesamiento cognitivo que se manifiesta en la conducta a través de los síntomas propios del autismo, ¿ya? Voy a ir apurándome un poquito porque sé que estamos dentro de la hora. Que se ve más o menos así, ¿cierto? En términos de los procesos neurobiológicos tempranos, tiene que ver con esto, ¿cierto? Alteraciones más que alteraciones, perdón, procesos neurobiológicos que en muchos casos se dan en etapa prenatal, muchos de ellos además tienen que ver ni siquiera con la etapa fetal, sino que con la etapa embrionaria, y algunos de esos, como la poda, también se terminan de acontecer en etapas post-nacimiento, incluso la poda, ¿cierto?, hasta edades ya bien avanzadas en el ser humano. Y a partir de estas alteraciones que pueden ser dadas a través de alguna afectación genética, teratógenos ambientales o la conjunción de ambos elementos, ¿cierto?, van a dar origen a un fenotipo anatómico, a un fenotipo neuroquímico, que eso ya está estudiado. Por tiempo no me voy a detener ahí, pero funcionalmente lo que se observa es cambio en la conectividad y estudios que apuntan fuertemente
a la hiperconectividad de circuitos de corta distancia que eventualmente estarían vinculados con esto, ¿cierto? Con las conductas repetitivas, los intereses restringidos, estas memorias exacerbadas que tienen algunas personas con autismo, o incluso en casos con alto potencial intelectual, ¿cierto? Esta capacidad de ser muy dominantes de algún contenido hiperespecífico a edades muy tempranas, ¿cierto? Y por otro lado se ha observado una hipoconectividad, o sea, menor conectividad en circuitos cerebrales de larga distancia que eventualmente se asocian a eso, ¿cierto? Todas estas conductas de sociabilización que tienen que ver justamente cómo la persona integra estímulos de distintos niveles, de distintos dominios, para, entre comillas, dar conductas o entregar un repertorio conductual socialmente funcional, integrado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Dentro del diagnóstico, tal como todos sabemos, hoy día hablamos solo de TEA, ¿cierto? Y eso englobó del DSM-4 al DSM-5, englobó todos los otros subdiagnósticos que aparecían en el DSM-4, ¿cierto? Asperger, síndrome de Rett, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la investigación clínica esto todavía sigue siendo un punto de discusión y hay autores que no están de acuerdo y que han ido entregando evidencia contradictoria o que contrarresta un poco esto de quedarse solo con un gran cuadro único o exclusivo y apuntan principalmente a poder establecer algunas homogeneidades o algunos perfiles caracteriológicos, porque eso fuertemente facilita encontrar intervenciones que puedan ser más pertinentes en función de las características que pueda tener el niño. Esta clasificación es de Lorna Wynne y Gould, ya de hace varias décadas atrás. Es una clasificación que de alguna manera, como ustedes pueden ver acá en la presentación, discrimina, entre comillas, o engloba a 3 grupos y esos grupos están asociados a la profundidad y a la gravedad de los síntomas nucleares. Podríamos ver acá que es un cuadro como más de autismo clásico, ¿cierto? Que además se acompaña de discapacidad intelectual y que además tiende a perseverar o a ser evidente en la vida adulta y después como que va menguando un poco, ¿cierto? Al grupo pasivo y al grupo activo, como, activo pero extraño, perdón, que entre comillas podríamos homologar a este perfil que se conoció mucho como síndrome de Asperger, ¿cierto? Alguien que no tiene quizás tantas interferencias o tantos síntomas tan profundos, pero sí tiene un lenguaje muchas veces descontextualizado, conducta extravagante, ¿cierto? Baja comprensión de los convencionalismos sociales, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque esto, que como yo les comento, no ha dejado de estudiarse, sigue siendo controversial, está muy asociado a que lo que caracteriza funcionalmente el cuadro y que está muy asociado al pronóstico a largo plazo, más que los síntomas en sí del autismo, tiene que ver si existe comorbilidad con discapacidad intelectual y si existen otras alteraciones del desarrollo o del neurodesarrollo, ¿cierto? Si además el niño tiene trastorno del lenguaje, TDA, etcétera, etcétera. Además de estos síntomas, de la profundidad de los síntomas, esos 2 elementos se han evidenciado y es coincidente con lo que nos dice hoy día el DSM-5 y la CIE-11, ¿cierto? Coincidente en términos de que efectivamente hay que observar los síntomas nucleares del autismo, eso es muy importante, pero estos 2 elementos son los elementos que más van a establecer, entre comillas, el pronóstico y que van a entregar esta caracterización individual de la persona que está dentro de este gran espectro. Y a partir de eso, ¿cierto? Vamos a entender que para llegar a ese diagnóstico, hoy día vamos a tener la distinción entre la evaluación diagnóstica propiamente tal y una evaluación conductual. La evaluación diagnóstica tiene que ver justamente con poder objetivar, ¿cierto? Si la persona o el niño tiene o no los criterios diagnósticos a partir de lo que nos indican los manuales clínicos. Eso por lo general, no por lo general, eso finalmente es resorte de un médico, que entre comillas pone la etiqueta y que es muy necesaria para la intervención hoy día a propósito de los beneficios de la ley, etcétera, 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 ¿cierto? Pero también, sobre todo, asociado a la intervención y lo que es más importante, el pronóstico de ese niño, sobre todo cuando hay un diagnóstico precoz, tiene que ver con la evaluación conductual. Y ahí es donde entramos con fuerza todos los aportes y los trabajos que se puedan hacer desde los otros profesionales de la salud, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera, donde más allá de decir si el niño tiene o no tiene TEA, que lo puede tener, digamos, es poder estimar, ¿cierto?, su perfil caracteriológico de funcionamiento, determinar si existen o no comorbilidades, por ejemplo, como con discapacidad intelectual. Y eso es lo que hoy día es lo más relevante justamente para establecer un plan de apoyo.
¿ya? O incluso evaluando aspectos que tienen que ver con el ámbito familiar, sociocomunitario, ¿cierto? Las amenazas, etcétera, etcétera. Y lo que tienen en común, ¿cierto?, es que muchas veces se tenga o no el diagnóstico, pensemos que además en los casos muy chiquititos, en los bebés, a veces cuesta hacer el diagnóstico, ¿ya? Porque hay complejidad en los síntomas, porque hay se solapan características que pueden ser también propios de otros cuadros de neurodesarrollo. Entonces, muchas veces el diagnóstico formal, ¿cierto?, esta etiqueta diagnóstica que hace el médico, a veces queda como stand-by, ¿cierto?, queda como hipótesis. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para ambas condiciones lo importante es determinar si el niño tiene factores de riesgo o no, ¿cierto? Si tiene hitos del desarrollo alterado y si necesita o requiere algún tipo de intervención, y esa intervención se tendrá que hacer independiente si le tenemos puesto o no la etiqueta diagnóstica al niño, ¿ya? Y tiene que ver con esto, ¿cierto? Un poco lo que acabo de explicar tiene que ver con esto. Sin embargo, esto, ¿cierto? Las caracterizaciones de los síntomas nucleares, más todas estas otras áreas que tenemos que ir evaluando, indagando, reevaluando como equipo tratante, ¿cierto? Es súper compleja, ¿ya? Un buen clínico, alguien que efectivamente se especialice en desarrollo infantil, ya sea un médico o alguien, algún profesional de la salud, probablemente pueda hacer un diagnóstico a partir del juicio clínico, pero si no, siempre hay que apoyarse de algunos elementos que ayuden, entre comillas, a objetivar esas características, porque solo para dar un botón de muestra, para no extendernos demasiado, porque yo sé que estamos, creo, ya en la hora. Solo para dar un botón de muestra, cada una de estas áreas y de estas otras áreas que en el fondo son las características que pueden o no acompañar, o estas condiciones que pueden o no acompañar el cuadro y por ende complejizar el abordaje de la condición, es es un mundo de evaluación. Por ejemplo, pensemos en el área del lenguaje y comunicación, pensando que además no son lo mismo, ¿cierto? El lenguaje es una forma de comunicación, ¿ya? Pero solo en el ser humano, ¿cierto? Los elementos que están relacionados con lenguaje y comunicación, por lo menos tienen estas 7 esferas de análisis, ¿ya? Algunas tienen que ver con la forma comunicativa, por ejemplo, a nivel prosódico, el uso del léxico, a nivel fonológico, ¿cierto? Pero hay otros que tienen que ver con el uso del contenido, ¿cierto? Y otros que tienen que ver con los elementos pragmáticos, que es lo que más altera, por ejemplo, la interacción social, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, podríamos hacer toda una clase solamente, por ejemplo, indagando y viendo cómo se evalúa, qué conductas son típicas a cada edad, en uno de estos niveles, ¿ya? Por lo tanto, cuando estamos frente a una evaluación posible por sospecha, muchas veces se subentiende que solamente, como por ahí también lo decía Juan Carlos, ¿cierto? Solamente es como que el niño mira o no mira a los ojos, ¿cierto? Y con eso podemos decir si tiene o no tiene autismo. Y eso no es tan simple, no es tan así, ¿ya? Solo en el área de la comunicación y cada una de estas esferas tiene matices, niveles y sutilezas muy complejas que uno podría evaluar a nivel además multidisciplinar. Lo mismo acá, no me voy a detener, solo como botón de muestra, lo mismo a nivel de alteraciones sensoriales, ¿ya? Requieren evaluaciones específicas y ahí además muchas veces más que ser experto en alteraciones del desarrollo, la primera base o donde tenemos que tener mayor bagaje, ¿cierto? Justamente en desarrollo neurotípico infantil, porque cuando uno se maneja en eso y tiene muy claro cuáles son los hitos del desarrollo y cuál es la trayectoria o las posibles trayectorias que están dentro de un marco neurotípico, es súper fácil distinguir cuando un chiquitito, un familiar, un primo, un hijo, ¿cierto? Puede estar con un hito del desarrollo que no se ha cumplido en las ventanas evolutivas que son esperables, ¿cierto? Y cuando aparecen estos signos de alerta o signos de alarma, ¿ya? Aquí solo para aclarar una distinción que es específica en asociación al autismo, al diagnóstico de autismo, es que muchas veces siempre pensamos que un signo de alerta o un signo de alarma asociado a los hitos del desarrollo es un hito que no se alcanza en esta ventana de rango de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, que el niño no logre caminar al año y medio, ¿cierto? Ya es un signo de alarma, ¿cierto? El niño tiene una ventana que va entre el año y medio, para que alcance esa habilidad. Y si ya llega a los 18 meses, ¿cierto? El año y medio y no lo ha logrado,
se levanta una bandera roja, ¿ya? Entonces tiene que ver con hitos que muchas veces están retrasados en el tiempo que se deben lograr, pero en el autismo además se ha visto una particularidad que quizás es distinta a otras alteraciones del desarrollo cuando se observan hitos atrasados o con algún nivel de rezago, que a veces los síntomas iniciales que te pueden advertir o sospechar de un posible autismo es cuando hay una habilidad que se desarrolla antes de tiempo, que es como contrario, ¿cierto? Antes uno decía, bueno, el niño tiene 3 años, no ha ido al jardín, no ha ido a la escuela y está aprendiendo a leer solo en la casa, con los libros que hay en la casa, o revisándole los cuadernos al hermano que va en primer año. Y antiguamente se hablaba como del niño índigo, ¿cierto? Y era como un motivo así como, a lo mejor el niño tiene talento, tiene sobredotación, podría ser, de hecho, ¿ya? Pero ojo ahí que también en algunos perfiles caracterológicos de autismo se ha visto que a veces los síntomas o los signos de alarma tienen que ver con alguna habilidad que se desarrolla, entre comillas, antes de tiempo o en una edad que normativamente no era esperada, ¿ya? Y para ir terminando, hoy día es muy controversial justamente el tema del diagnóstico. Por ahí, a propósito de este aumento explosivo, se habla de malos diagnósticos, se habla de un uso indiscriminado del test A2, de un mal uso del test A2, que tiene un poco con esto que yo rápidamente he tratado de mostrarles, ¿cierto? Que no solamente si cumple el criterio A y el criterio B, o si mira o no mira los ojos, ¿cierto? Sino que tiene que ver con una evaluación caracterológica que es muy fina y que requiere además largo tiempo. Y por ahí muchas de esas confusiones en el diagnóstico, muchos malos diagnósticos que estamos viendo a la fecha, tiene que ver con algo que nosotros los psicólogos manejamos o debiésemos manejar muy bien trabajando con niños y adolescentes en distintos contextos, ¿ya? Que hay que aprender a diferenciar un poco cuando se está trabajando o cuando se levantan las banderas, me llega un niño, atención, en consulta, en salud pública o en un establecimiento educacional, y determinar si más bien estamos trabajando o nos plantea más bien una hipótesis desde el neurodesarrollo, donde hay una base biológica, ¿cierto? Y eso determina una intervención con ciertas características, o si más bien lo que estamos observando en la conducta del niño deviene de una hipótesis familiar, ¿ya? Donde no hay más bien muy bien una hipótesis o una base biológica, sino que más bien observamos esto, ¿cierto? Que la conducta del niño más bien es una respuesta adaptativa, ¿cierto? Es un síntoma asociado a un funcionamiento típico de la dinámica familiar, ¿ya? Por lo tanto, ahí la intervención es distinta. Y a veces podemos caer en el riesgo frente justamente a malas evaluaciones, un ojo clínico o quizás hacerlo de manera muy rápida, no me permite avanzar en todo este análisis detallado en distintos niveles, incluso del sistema familiar, para llevarme a la hipótesis más correcta. ¿Estamos frente a esto, cierto? ¿O estamos frente a esto? Porque muchas veces podemos caer en el error de estar en una situación de este tipo y estarlo diagnosticando como autismo. O al revés, estar en una situación de una condición o trastorno de neurodesarrollo y estar haciendo psicoterapia familiar, prometiéndole a esa familia que con esa psicoterapia van a menguar los síntomas cuando eso no va a suceder, ¿ya? Y tiene que ver con eso, ¿cierto? Muchas de las conductas, de las características, sobre todo en los niños, pensemos además lo que implica el mundo infantil, las podemos observar en trastornos del neurodesarrollo, pueden aparecer incluso en una evaluación con tejado, pero también pueden ser propias de otras condiciones. Por ejemplo, las crisis, las descompensaciones aparecen en un cuadro de TEA, por supuesto, pero también eso puede aparecer en el marco de un desarrollo típico. Todos los niños pueden hacer una descompensación, una desregulación anímica, conductual, etc. Los síntomas de TEA, sobre todo los síntomas relacionados con la alteración social, son propios del TEA, sí, pero también se ha visto que en los casos de traumatización, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con trastornos vinculares, con niños sometidos a negligencia extrema desde temprana edad, tienen características conductuales muy similares a las de los niños TEA, ¿ya? Lo mismo puede pasar también con otros cuadros del neurodesarrollo como discapacidad intelectual o el TDA, donde esas mismas características esenciales las podemos observar en otras condiciones que no aluden a un cuadro neurobiológico, ¿cierto? Que tienen que ver más bien con condiciones del entorno, condiciones familiares, sociodemográficas, crisis vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí el diagnóstico o nos lleva a relevar esto que yo les quería comentar, que el diagnóstico es un proceso
de obtener un perfil además caracterológico que es muy fino y que requiere esa como profundidad, ¿cierto? Esa característica de ser efectivamente especializado y complejo. Y solo para terminar, a propósito de las investigaciones, justamente asociado con algunos instrumentos que pueden ayudarnos tanto al diagnóstico como a establecer estos perfiles caracterológicos para luego establecer un plan de apoyo con el niño. Estamos trabajando desde este año con equipos en España para hacer los primeros estudios psicométricos de helados 2 en Chile. Es un estudio que estoy encabezando, que recién lo estamos empezando a poner en marcha. Helados 2, si bien es el gold estándar y se ocupa de manera masiva, y en muchos casos, como les he mencionado, también a veces de manera mal utilizada, no tiene estudios de variación en Chile, no hay estudios psicométricos que muestren un poco cómo se comporta en población chilena. La idea es poder sacar una muestra regional que nos muestre cómo se está comportando y eventualmente si podemos sacar además muestras nacionales, mucho mejor. Y conjunto con eso, estoy trabajando con un profesor de la Universidad de Valencia que adaptó, ya tradujo, digamos, del inglés al español la batería sociocognitiva temprana, que es una batería bastante robusta, que es más breve que el lado, que requiere menos cualificación y que tiene bastantes propiedades psicométricas, digamos. Y la idea también es hacer los estudios de validación en Chile para quedarnos de inmediato con los baremos chilenos de esta batería. Y este otro que es un cuestionario que responden los papás, que es el CRS, que también es muy utilizado en investigación. Y también vamos a obtener muestras para eventualmente dejar validado ese cuestionario en Chile, pensando que hay muy pocos instrumentos con propiedades chilenas que ahí se hayan validado o por lo menos se haya estudiado su propiedad psicométrica para poder ayudar hoy en día a los procesos de diagnóstico y también establecer estos perfiles que hoy les digo, los perfiles conductuales, que son los que ayudan a la intervención y al apoyo familiar. Así que eso, muchas gracias. Bien, No sé cómo estamos de tiempo. muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora Catherine Morgado, ¿verdad? Eh, que tal como señala, ¿no es cierto?, en la presentación es parte de los referentes justamente en la temática, lo que tiene que ver con el diagnóstico en autismo en la población infantil juvenil, así que agradecemos su claridad en la presentación. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas. Ya la idea es que aprovechemos esta instancia para Juan Carlos y Catherine, ¿verdad? Hay algunos comentarios ya en el chat, ¿no es cierto?, que dicen más bien excelente presentación, ¿no es cierto? Cristian también felicita a Juan Carlos, ¿no es cierto? Mónica señala que la perspectiva de género cobra cada vez más relevancia en la formación profesional. Eh, Acá también Natacha, excelente información, dice trabajo en un pie en Macul. No sé si la realidad nacional será la misma que en la región metropolitana, pero el año pasado teníamos 18 estudiantes en el espectro y este año aumentó a 28. Sin duda ha aumentado demasiado el diagnóstico y el sistema educativo está saturado, debido a que no existe la preparación suficiente ni para los profesionales ni mucho menos para los docentes, lo que trae consigo una serie de dificultades en todos los niveles. Los pies no dan abasto para las intervenciones que se requieren, la mayoría de las familias no tienen el dinero para aplicar helados y mucho menos recibir intervención especializada. Me parece que falta demasiado aún en este tema, sobre todo en lo relacionado a lo educacional, así que se agradecen estas instancias de formación. ¿Ya? Muchas gracias, el comentario de Michael. Y también está una pregunta de quien quiera hacer una pregunta en voz a través del micrófono, ¿cierto? Puede levantar la mano y le damos la palabra, pero también está un comentario, Mónica, que dice: en la región del Maule existen profesionales preparados para hacer este tipo de diagnósticos. Debido al avance legislativo, se puede suponer que se requieren muchas personas capacitadas para el diagnóstico y acompañamiento. Yo creo que tanto Juan Carlos como Catherine, ¿no es cierto?, dieron mucho énfasis en la importancia del diagnóstico, ¿ya? Y de los buenos diagnósticos, ¿no es cierto? Y del diagnóstico a tiempo. Entonces, quizá pensando que el público objetivo acá son chicos egresados, ¿no es cierto?, de nuestra carrera que están desempeñándose en distintas funciones, ¿no es cierto?, en el ámbito probablemente clínico, educacional, quizás que puedan dar algunas orientaciones a ellos en términos justamente de cómo avanzar hacia eso, o cuál también es nuestro rol ahí, ¿no es cierto?, desde nuestra disciplina. Voy a leer el último comentario también. Dice: muchas veces las madres de niños con diagnóstico TEA acuden con ficha de Compine en donde solicitan psicometría en varias
ocasiones es difícil aplicar el WIS debido a que no hay lenguaje escrito, ecolalia, o si bien escucha las instrucciones no responde la prueba, además de hacer un informe clínico y conducta observada. ¿Qué opción se puede realizar? Va como en la misma línea, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que después le damos la palabra a Grimanesa también, que tiene levantada la mano. Entonces, quizás que nos puedan brevemente, Juan Carlos y Catherine, dar algunas orientaciones justamente a cómo avanzar justamente a esta etapa que es sumamente importante, que es llegar a un buen diagnóstico. ¿Ya? No sé quién quiere comenzar a comentar algo. Bueno, yo creo que Catherine es especialista en infanto juvenil, así que ella puede responder igual en esa línea. Yo en el ámbito más adulto suelo sugerir siempre ir al médico especialista en el caso de si busca el diagnóstico. Si se requiere evaluación adicional, obviamente ahí va a derivar a una interconsulta con psicólogo clínico o otro profesional. Pero lo que ocurre mucho, y no sé si Catherine está de acuerdo conmigo en esto, igual hay muchas diferencias, pero ocurre mucho que a veces van al psicólogo primero y tienen todas las sesiones con el psicólogo, se hacen helados y después van al neurólogo. Y el camino debe ser al revés, porque eso al final es gastar más el dinero. Es como ir a aplicar algo que el neurólogo no te ha pedido y después decir al neurólogo, ¿sabe qué? Confirma el diagnóstico. Pero realmente los psicólogos lo que tenemos que siempre hacer en nuestro informe es pedirle al neurólogo que confirme o descarte el diagnóstico. Nosotros tenemos que hablar a él en ese tema. No sé. Sí, se cortó un poquito lo último, Juan Carlos, por el internet. Probablemente tuvo problemas, Juan Carlos, de internet está de su teléfono. Entonces, Sí, tengo problemas con internet aquí en la oficina, sí. pero lo que quería decir era que en el fondo el diagnóstico debe hacerlo el médico y nosotros como psicólogos tenemos que siempre poner en el informe que la hipótesis diagnóstica es para descartar o confirmar, pero no es como decir al tiro al paciente, usted tiene TEA, vaya al neurólogo. Sí, sí, yo comparto lo que dice Juan Carlos. Solo hay hoy día con la ley hay mucho impulso en que se formen transversalmente profesionales ligados la gente que ya está trabajando, que va a trabajar en diagnóstico e intervención, tanto médicos como profesionales de apoyo. Pero quizás la complejidad es que muchas veces los mismos médicos psiquiatras que hay en Chile, médicos psiquiatras infantiles, no son expertos en autismo. Y otra cosa, a partir de la ley, lo que se está trabajando en el Ministerio de Educación, y a propósito del comentario que hacía alguien en el chat, se supone a partir de eso, que el diagnóstico es un juicio clínico emanado por un médico experto, ¿cierto? El test de ADO ni ningún otro test debería ser obligatorio. Hoy día algunas escuelas los están haciendo obligatorios, sabemos que el test de ADO es caro. Lo piden como obligación, en algunas COMPIL lo estaban pidiendo como una evaluación obligatoria, y en algunos centros de salud. Lo que se está trabajando a nivel del ministerio y las mesas técnicas de autismo es que la aplicación del test ADOS no debe ser un requerimiento obligatorio porque, entre comillas, el diagnóstico lo tiene que hacer el médico experto. Y eso en otros países como España o Inglaterra funciona porque hay hospitales completos que dedican toda su vida a estudiar solo eso. Y efectivamente son médicos y psicólogos y expertos en TEA. En Chile no pasa eso. Entonces, yo recién he estado conociendo, por ejemplo, gente de psiquiatría joven que está recién metiéndose a hacer la especialidad y que está muy interesado en saber de autismo, pero por lo general el grupo de psiquiatras, por ejemplo, infantiles, por lo general no son expertos en autismo. Entonces, claro, ahí es donde necesariamente muchas veces ya derivan a psicólogos, a terapeutas ocupacionales, a que le haga el test de ADOS para que, entre comillas, confirme o descarte el diagnóstico. Y ahí nos encontramos con esta otra barrera que decía yo, que a veces también estos otros profesionales tampoco son muy expertos y ante cualquier síntoma que, entre comillas, puede dar como riesgo en el ADOS, puede estar camuflando una condición, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar, que al niño lo han vulnerado desde temprana infancia y claro, en sintomatología, en etapas muy chiquititas de los niños, puede parecer un autismo, puede darme con factor de riesgo, mutación de riesgo en ADO, pero en realidad probablemente el origen de esa conducta alterada tiene que ver con variables no neurobiológicas, sino que de índole familiar, que es un poco lo que explicaba yo. Así que eso, ahora, eventualmente, el diagnóstico sigue siendo clínico y lo que está trabajando el ministerio es decir que sin test de ADOS, el médico debería ser el más capacitado para ponerle finalmente el diagnóstico. Esperemos que todos los profesionales y obviamente también los médicos se vayan capacitando cada vez más en el diagnóstico especializado. Bien, muchas gracias. Yo creo que es un gran tema, ¿no es cierto? Justamente cómo llegamos
a estos niveles de especialización. Grimanesa, ahora sí, Grimanesa González tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la presentación de ambos, muy interesante. Más que preguntar, quería reflexionar un poco. Unieron dos mundos míos, en realidad. Yo soy psicóloga y también estudiante de doctorado, estudio la empatía, por un lado, y por otro lado trabajo con población con discapacidad intelectual y también autismo. Entonces, y durante el último tiempo también me ha tocado socializar mucho con personas adultas y por eso me llamó la atención. Adultas con autismo, pero también de alto rendimiento. Personas que hoy en día socializan, que están inmersos como estudiantes y que deben lidiar con el tema del camuflaje, sobre todo este tema del camuflaje. Yo lo he visto, me ha tocado contener también estas situaciones de descompensación, entonces me llamó mucho la atención en el plano de la salud mental cómo tiene que lidiar una persona que tiene esta condición, por decirlo de alguna forma, día a día, cómo tiene que lidiar también con el manejo de su salud mental. Porque realmente es agotador tener que llegar a tu casa todo el día tratando de camuflarte para poder sobrevivir en un mundo que te es amenazante. Entonces, desde ir a un supermercado resulta realmente complejo y tienes que buscar estrategias para poder tener que lidiar y tener una vida, ojalá lo más adecuada y normal posible al resto de la población. Entonces me llamó mucho la atención, si bien vi que la línea de investigación era más ligada hacia la mujer, en mi caso particular lo he visto en hombres, entonces ha sido todo un tema y me quedó esta sensación también y comparto la idea del tema de la empatía, de la carencia de estudios, que, bueno, mi estudio caracteriza empatía en otro contexto que es más bien el médico, pero sí comparto la idea también de la necesidad de generar instrumentos, por ejemplo, o estudios que releven, ojalá, desde la voz, y principalmente, ojalá, de este tipo de población que tiene mayores habilidades cognitivas, por ejemplo, que permitan entregar un reporte adecuado también para poder entregar ayudas más pertinentes también a estas necesidades. O sea, esta población de una u otra forma te permite recoger un relato vivo y reconstruir o construir también un poco lo que están viviendo y que puede ser aplicable también a quienes tienen y más asociado también a una condición de discapacidad. Entonces permite ser un elemento súper útil. Me dejaste ahí con una idea bastante buena de Sí, posibles de futuros. hecho, O sea, vamos a seguir en contacto también, pues tengo una prueba de empatía también que quizás te interesaría ocuparla acá en Chile, que está en inglés nomás, pero se podría hacer en Chile para mí empatía, si bien interesante, y sobre todo en autismo, que es lo que se quiere hacer también. Así que con mucho gusto. muchas gracias. Bien, muchas gracias Grimanesa por su comentario, ¿no es cierto? Ella, nuestra brillante también egresada, ¿no es cierto? Ha seguido toda la línea, hoy actualmente, además de egresada también del magíster en salud mental, actualmente estudiante del doctorado en psicología, así que gracias Grimanesa por su reflexión y su comentario. ¿Ya? Bien, Melanie también es egresada también de pregrado y también del magíster, ¿no es cierto? Dice muchas gracias, interesante información, Bárbara también. La profesora Lorena Hermosilla, que nos ha acompañado también durante la presentación, muy interesante actualización, estaremos atentos a los resultados del proceso de adaptación en el instrumento, excelentes posiciones. Bien, vamos a dar inicio entonces al sorteo, ya, lo menos importante del día, ¿no es cierto? Pero que también genera un poco de interés, ¿verdad? Para eso les recuerdo que nuestra escuela tiene encargados de programas de egresados, ¿no es cierto? El programa de egresados y egresadas de la carrera lo veo justamente yo coordino ese programa, ya me toca actualizar las ofertas de trabajo, ¿no es cierto? Estar en permanente contacto con ustedes. Y Carla Iribarren, que la ven en pantalla ahora, ¿no es cierto? Ella es nuestra querida también docente de nuestra escuela, que es la coordinadora de empleadores de la Escuela de Psicología. ¿Ya? Y ella me va a ayudar al sorteo, ¿ya? Así que vamos a leer el último comentario y la última pregunta antes del sorteo, por mientras que Carla se prepara. Dice Grimanesa, en mi caso soy estudiante parte del espectro autista y hace algún tiempo me di cuenta que toda la vida aprendí a camuflar mis conductas
También he escuchado mucho respecto a que no presentamos características empáticas, lo cual está tragicómico. También soy mamá, lo cual me pusieron definiciones neurotípicas como no estereotipadas. Gracias a todos. Así que muchas gracias por su comentario, Isabel. Gracias por la información. Igualmente, comparto información sobre el paradigma desde la neurodiversidad. Sí, por tiempo, obviamente, tratamos pero sabemos que es un tema que da para largo, ¿no es cierto? Así que vamos a ir generando otra instancia. Y el último comentario ante el sorteo, entonces, Daniel, también nuestro egresado Daniel Yañez está levantando la mano. Por mientras que Carla prepara y comparte pantalla, quizá, porque lo vamos a hacer a través de un sistema para que sea lo más transparente posible. Daniel, tiene el micrófono apagado, Daniel. Un gusto verlo, saludo a todos y es bueno actualizarse, no es mi área de desempeño, pero siempre es bueno tener otros conocimientos. Súper. Eso es muy bien. Muchas gracias, Daniel. Ya, pues, vamos entonces con el sorteo. Vamos con el primer set Carla, ¿cómo es? ¿Al primero o al agua? No sé, cuéntame un poquito. No, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Recién yo tuve problemas con el Teams, no puede estar del inicio, me conecté entre medio. Como decía Gerardo, yo soy la encargada de empleadores, quien a los empleadores constantemente estoy contactando, enviando la información, año a año también respondiendo encuestas. Bueno, y el sorteo, utilizo esta plataforma, puse aquí los nombres, ya se puede ver, ¿no es cierto, Gerardo? Sí, se ve. Ya, agregué los nombres tal como aparecía en el chat de Teams. Obviamente Lorena, los académicos de la universidad, ni Catherine, ni Juan Carlos, ni tú, Gerardo, están incluidos, ni Yo soy tampoco Mauro. egresado también. Nosotros No, somos no, no. egresados. Solamente lo externo a la UCM, por eso vemos actualmente en este momento hay 40, bueno, se bajaron algunas personas, en un momento eran 43, pero somos 6 que estamos dentro de la organización. Entonces, tú, Gerardo, me dijiste que son 6 premios, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, espérame, déjame ordenarme. 1, 2, 3. No, al final lo agrupamos en 4 premios. En Sí. 4, ya, perfecto. Sí. Entonces ahí seguramente todos se van a ver. Entonces ponemos aquí comenzar. Entonces tenemos que indicar que son 4 ganadores porque son 4 premios. Vamos a poner un suplente en el caso de que alguien se haya desconectado, porque el requisito es que esté conectado, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? Sí, tiene que estar conectado. Ya, perfecto. Entonces, confirmar. Ya, ahí están nuevamente los participantes. Pueden verse todos. Y ahora, ¿dónde aprieto? Me aparece publicidad. Comenzar. 5, 4, 3. Se quedó pegado. Ah, no, 2, 1. Muy bien, ya. Deyanira, ¿está ahí? Deyanira presente? Vamos a chequear. Deyanira, ¿está por súper. ahí? Sí, ¿aquí me escuchan? Sí, muy bien. Ya, usted ¡Qué se ha ganado bien! entonces este premio que son los 2 libros de Psicología, Salud Mental y Pandemia, ¿no es cierto? Y Envejecimiento y Cultura, ¿no es cierto? Así que se los dejamos ahí. Ayúdame, Carla, a anotar los nombres, por favor. Ya, les Deyanira, saco un pantallazo acá. ya. Muy bien. Saco al tiro un pantallazo. Ya. Y bueno, en segundo lugar, Grimanesa. Mira, justo Grimanesa. Grimanesa estaba presente, pues, preguntó recién. Sí. ¿Sí? Así Sí. que Grimanesa te ha ganado el tazón del Magíster, ¿ya? Y el libro de Gonzalo Sala, que es Archivo Analítico de Psicología y Educación, 1860-1946, también para que lo pueda retirar en la escuela. ¿Ya? Listo, gracias. Bien, Natacha Andrade. Sí, profe, estoy aquí, hola. ¿Cómo estás, Natacha? Bien, contenta, súper. Bien, Excelente la ponencia. usted se ganó los audífonos, más 2 libros, ¿verdad? Que es también el libro de Gonzalo Salas, ¿no es cierto? Y maravilloso. el libro de Gerontología de Ingrid y Claudio Rojas. Así que, Gracias, Natacha. Y el último premio, Patricia Bravo. Hola, Bravo, bella ¿está por ahí? tarde. Bella tarde a Súper. todos. Feliz. Patricia, usted se ganó entonces un premio de alumni, que entiendo que es déjame sapear, es como una botellita bien bonita de alumni. Y Maravilloso. el libro de Familia y Niñez, ¿no es cierto?, de Anita Castro, Claudio Rojas y Eugenio Saavedra. Justo ¿Ya? para mí, justo para mí.
trabajo en Bien. esa área, así es que maravilloso. Súper bien. Maravilloso. Ya, entonces ahí nos coordinamos internamente para que puedan retirarlo de la escuela, ¿verdad? Que puedan ir ustedes idealmente, o que puedan, espérenme, o que puedan mandar a alguien, ¿no es cierto?, a buscarlo. En el caso de que vayan, por favor, no avisan, ¿no es cierto? O sea, yo voy a dejar mi mail acá y el mail de Catherine también en el chat para que nos avisen cuándo van a ir, pues para poder coordinar la entrega, quizás sacar alguna ahí, una fotito de entrega, ¿no es cierto?, para subirla también a las redes. Así que les comento que sigan nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Alumni Psicología UCM, Faxa-UCM también, Comunidad Alumni UCM también como la red de alumni. Estoy terminando, dame 2 minutos terminamos. Y para que ahí nosotros estamos constantemente subiendo las noticias, ¿no es cierto?, las ofertas de posgrado, las ofertas también de laborales. De hecho, acabo de subir dos ofertas laborales. Estamos constantemente replicando información de nuestra escuela, así que es un agrado volver a estar en contacto con ustedes. Y nada, pues, muchas gracias a Juan Carlos, ¿no es cierto?, por la brillante presentación, también a Catherine por su brillante ponencia, ¿no es cierto? Se da cuenta que le apasiona el tema y eso es una maravilla. Carla también por acompañarnos en esta instancia, ¿no es cierto?, como coordinadora del programa de empleadores. Lorena también, que estuvo como docente acompañándonos durante toda la actividad. Y a cada uno de los egresados y egresadas y empleadores que nos acompañaron el día de hoy, les deseamos una muy buena tarde, ¿no es cierto? Y estamos en contacto. Todos los años hacemos un encuentro, así que nos encontraremos el próximo año. Ojalá que sea presencial ya el próximo año. Y nada, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Chao, que estén Bien. bien. Muchas Chao a gracias. todos. Buenas noches. Chao, Bueno. gracias. Chao. Chao. Chao, chao.